Estamos considerando el tema de Jesús como sumo pontífice, como sumo sacerdote. Y en esta noche tomaremos el séptimo tema que hemos estado considerando. El tema de hoy es: el sacerdocio de Cristo debe transformar totalmente nuestro enfoque sobre la oración y sobre la adoración. Para poder recordar el texto de estudio, voy a volver a leer, por favor, Hebreos capítulo 8, los dos primeros versículos. No sé si es posible que se pudiese desplegar el texto. Gracias, muy amable. Hebreos capítulo 8, entonces, el texto 1 y 2. Escucha atentamente lo que dice el Señor en su palabra. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no hombre. Que el Señor bendiga su palabra. El sacerdocio de Cristo ha transformado el método para acercarnos a Dios. Ya hemos analizado el primer punto de este método en cuanto a la salvación. En esta noche analizaremos los dos puntos restantes, en cuanto a la oración y en cuanto a la adoración. Fíjese que la expresión del texto original traducido a nuestro español de la porción que hemos leído ahí en Hebreos capítulo 8, dice así, el texto 1. Pero el punto principal sobre lo que se está diciendo: tal tenemos sumo sacerdote, el que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y el texto 2 reza así: de los santos ministros y del tabernáculo verdadero, el que erigió el Señor, no hombre. Fíjese que en una lectura superficial da la impresión de que el autor va a recapitular lo que viene diciendo anteriormente. Sin embargo, el sustantivo con que introduce la cláusula en el texto griego, allí en el capítulo 8, del verso 1, fíjese que ese sustantivo es el kefalaión, que se refiere a cabeza. Esa palabra, ese vocablo, kefalaión, que se refiere a cabeza, la parte más elevada del individuo. Y también se usa en el griego como para poder expresar la suma de cantidades. De ahí que este término sugiere la idea de un resumen. El autor inspirado desea destacar lo más notorio en cuanto a lo que antecede para proseguir con la enseñanza, señalando el punto principal, donde pretende destacar lo más elevado de cuanto ha escrito hasta ahora. Y lo más destacable es que, entre comillas, tenemos tal sumo sacerdote, cierre comillas. Ese tal es correlativo de lo que sigue, esto es, uno de tal naturaleza que está entronizado en los cielos. Fíjese, querido hermano, querida hermana, que hay 5 aspectos que evidencian la superioridad de este sumo pontífice, de este sumo sacerdote. Primero, él es mejor que Aarón. Segundo, ministra en un mejor santuario. Tercero, tiene una mejor ofrenda que ofrecer. Cuarto, su obra descansa sobre mejores promesas. 5, tiene un mejor ministerio. Este sumo pontífice es de tal naturaleza que está entronizado en los cielos. Fíjese que el lugar de la morada del glorioso sumo sacerdote es a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este es un trono absoluto que está en los cielos y corresponde solo a Dios.
Jesús no solamente es el sumo sacerdote, es también rey, es decir, sacerdote rey. Ambos oficios le corresponden a él. La posición del sumo sacerdote rey sentado y entronizado en los cielos, es el lugar de honor supremo y de suprema autoridad, que le es confirmado después de la obra sacrificial de la cruz y de la resurrección que ha tenido entre los muertos. Está sentado porque la obra que se le había encomendado, la de salvar a los hombres perdidos, se ha realizado definitivamente. En este proceso tiene él, como dice en Filipenses capítulo 2, nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjese que el sacrificio de Cristo ha transformado completamente el método para poder acercarnos a Dios. Y esto es lo que todo creyente necesita aprender hoy. Porque la gran finalidad del sacerdocio de Cristo es asegurar un acceso continuo y confiado a Dios. Además, el sacrificio de Cristo transforma totalmente nuestro enfoque sobre la oración y sobre la adoración que tenemos hacia Dios. Notemos que para ninguno de estos acercamientos necesitamos ningún otro sacrificio, ningún otro intermediario, pero necesitamos a Cristo en su amplio oficio sacerdotal. Aquí analizaremos nuestro primer punto de importancia de nuestro estudio que tendremos en esta noche. Y reza así nuestro primer punto. Como sumo sacerdote, el Señor ejerce el ministerio de presentar nuestras oraciones ante Dios. Con respecto a la oración, en los capítulos 4 y 10 de nuestra epístola que estamos considerando, donde la importancia de la enseñanza está en el énfasis de la necesidad de acercarnos. El trabajo actual de Cristo como sumo sacerdote, sumo pontífice, es el fundamento de la oración de un creyente en Cristo. Todo cristiano debe acercarse a Dios en oración, porque esto forma parte esencial de su sacerdocio. En todo el ministerio de oración, el creyente tiene que ser sostenido por la visión que da la Sagrada Escritura. Ella nos enseña que la tarea actual del Señor como sumo sacerdote es la base de nuestra confianza para acercarnos a Dios, porque Cristo ejerce el ministerio de presentar nuestras oraciones ante Dios. El mismo sacerdocio del Señor, en su función intercesora, es el que nos permite ejercer y permanecer delante de Dios, a pesar de nuestras caídas y en medio de nuestras caídas. La garantía no está en nosotros, ni en nuestra supuesta fidelidad, sino que está en su sacrificio y en su sacerdocio. La figura del sacerdocio arónico no puede ser más expresiva allí en el Antiguo Testamento. Fíjese, recuerde usted, queridos hermanos, cuando estudiábamos el estudio del tabernáculo, que el sumo pontífice llevaba sobre su pecho, muy cerca de su corazón, el nombre de las 12 tribus de Israel, en aquel pectoral con las 12 piedras preciosas. La lección es grande. Cristo toma nuestras oraciones y las presenta delante del trono. Se hace cargo de nuestras oraciones porque antes Él ha decidido cargar con nosotros delante de Dios. Siempre tenemos que destacar, como veremos más adelante en Levítico 16, en otros estudios, que es como sumo sacerdote que Cristo hace la ofrenda de sí mismo en la cruz.
y es la cruz la que revela la inmensidad de su sacrificio. El significado de la cruz en la Sagrada Escritura es amplísimo y no existe una única manera de expresar un lenguaje en el lenguaje humano su trascendencia y su gloria. Los vocablos bíblicos que se refieren al significado de la cruz son varios y plenos de contenido, pero la magnitud de la obra de Cristo es tan vasta que un solo vocablo no es suficiente. Hacen falta todos ellos para poder tener una visión plena de su significado, del gran acto de Dios allí en el Calvario. Y deberíamos estudiar las grandes palabras de la Biblia, como la expiación, la propiciación, la redención, la justificación, la reconciliación y la gran palabra salvación que abarcan a todas las demás. Además, sería necesario poder estudiar en detalle los grandes pasajes proféticos del Antiguo Testamento, como Isaías 53, el Salmo 22, el Salmo 69, como ejemplo de algunos. Se debería considerar también con espíritu reverente los diversos tipos y figuras del Antiguo Testamento que apuntan a subrayar la importancia decisiva que la cruz tenía y tiene en la mente de Dios. En Cristo crucificado aparecen unidos el sumo sacerdote perfecto y en la ofrenda consumada perfecto, porque Él era sin pecado y porque tiene una vida imperecedera. Su sumo sacerdocio es perfecto y eterno, porque lo que ofreció fue su cuerpo santo. Pudo presentar una ofrenda sin mancha a Dios. La ofrenda de sí mismo constituye en realidad el único sacrificio por el pecado que Dios ha aceptado. Por esa razón, el de Cristo es el último sacrificio. Esa ofrenda es además la última, porque ha constituido un sacrificio de mérito infinito. Nada puede debilitar el alcance enorme de este hecho eterno. Todo trabajo de Cristo como sumo sacerdote, el que cumplió en la cruz y el que cumple hoy en los cielos. Es un sacerdocio para pecadores y por lo tanto es un ministerio para nuestras almas. La obra de intercesión está ligada a su obra sacrificial. Este concepto aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Además, aquella interrelación entre los aspectos de la obra del Mesías como sumo sacerdote estaban prefiguradas en el ritual del tabernáculo y del templo. Recuerde usted, queridos hermanos, que en el santuario habían dos altares. Estaba el altar de bronce a la entrada del tabernáculo, donde se ofrecían las víctimas de los sacrificios. Y estaba el altar de oro, aquel altar de perfume que estaba dentro del lugar santo al lado del velo. Desde el altar de perfume se elevaba cada día el incienso. Con esto terminaba la tarea diaria en el templo. Este subir del incienso era un símbolo de la oración en Israel y además prefiguraba la oración de Cristo como sumo sacerdote. El incienso tenía que ser quemado dentro del lugar santo, pero observe bien, pero con las brasas que se tomaban del altar del holocausto. Esta era una indicación clara de que la intercesión está basada en el sacrificio. De otra manera, carece de valor. La enseñanza de este símbolo y de esta figura es directa. La intercesión de Cristo en el cielo que Él hace hoy, como sumo sacerdote, como sumo pontífice, tiene fundamento en la obra como sumo sacerdote que realizó en la cruz. El trabajo sacerdotal de Cristo hoy incluye su oración incesante.
La presencia del Hijo delante del Padre es una intercesión permanente porque Él vive para orar, vive para interceder con todo su ser. Su presencia delante de Dios es una intercesión permanente en favor de los suyos. La vida del Señor entronizado en los cielos es una vida de oración en intercesión. Esto debería llenarnos de consuelo, como también debería inflamar nuestro corazón de gozo por el privilegio que tenemos de aquel sumo pontífice que está intercediendo por ti. Debemos advertir una cosa, eso sí. La Sagrada Escritura no enseña, la Sagrada Escritura no manifiesta que el Hijo de Dios tenga que orar en favor de los suyos para poder vencer una supuesta resistencia del Padre a contestar las oraciones. Todo lo contrario. El mismo Padre nos ama y porque nos ama ha enviado a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. El Padre otorga lo que el Hijo solicita, según la armonía que reina para siempre en la Santísima Trinidad. El Señor Jesús en su oficio sacerdotal se presenta con la súplica de un hijo al Padre. ¿Y qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide el Señor como sumo pontífice delante del Padre? Pide el cumplimiento de todas las promesas para el pueblo de Dios. Pide la concesión de todo bien que el alma del creyente pueda necesitar. Ruega por la provisión de toda gracia y suplica por todo bien. Además, ruega por una fuente infinita de sus propias riquezas inescrutables, que el Señor otorga a todo creyente en algún don espiritual. Esta es la intercesión. Esto es vivir para orar por los suyos. Nos lleva ahora a un segundo punto a considerar en este método que Cristo ha transformado para poder acercarnos a Dios. Y el punto número 2 es que Cristo presenta nuestra adoración. Había en el gran día de expiación 2 lecciones de importancia. En ese día de Yom Kippur, allá en el pueblo de Israel. La primera era la gran verdad que a través de un representante todo el pueblo lograba un acceso a la presencia de un Dios santo. Esa es la primera gran lección que tenemos del día de Yom Kippur o el día de la expiación, cuando el sumo pontífice, aquel Aarón en prefigura, se acercaba al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios. Pero hay una segunda gran lección de ese gran día, que encerraba que en aquel ceremonial, que era el gran día de la expiación, había un solemne acto de adoración llevado a cabo en el nombre del pueblo de Dios. El divino autor en la epístola a los Hebreos se detiene también sobre este punto repetidamente, porque se regocija en el hecho trascendente y eterno de que el sacerdocio de Cristo implica que Él se ha presentado en la presencia de Dios por nosotros. Tal como dice la Escritura en Hebreos 9, el texto 24, que reza así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. En este aspecto de la obra sacerdotal actual de Cristo,
descansa la adoración del creyente en él. Así que la Escritura nos exhorta: ofrezcamos siempre a Dios por medio de él un sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Reza Hebreos 13, el texto 15. Y la epístola se cierra así, con otra referencia al sacerdocio de él. Habiendo expuesto con gran detalle el oficio sacerdotal de Cristo, y aquí se emplea el mismo lenguaje para describir el oficio sacerdotal del creyente, en varios aspectos tienen que ser distinguidos con relación al sacerdocio del creyente. Veamos las distinciones entonces entre el oficio sacerdotal de Cristo y el oficio sacerdotal que tiene el creyente en Cristo. Primero, hay una gran diferencia fundamental entre el sacrificio de Cristo y el de los cristianos. Cristo se ofreció a sí mismo en un sacrificio que se subraya en toda la epístola y es final y no necesita repetición. Por esta razón, el creyente no es exhortado en ninguna parte de la Escritura a presentar sacrificios redentores. El sacrificio que se pide del creyente en Cristo es de alabanzas. Y así como los israelitas ofrecían cada mañana y cada tarde un sacrificio de cordero, así el creyente en Cristo se presenta ante Dios con un sacrificio de acción de gracia que es y que debería ser continuo. Hay un segundo aspecto. La Escritura enseña en otros pasajes la doctrina principal y fundamental de que todo creyente en Cristo, cualquiera sea su grado de desarrollo espiritual, es un sacerdote delante de Dios. Esto lo dice Primera de Pedro 2:5, que dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El creyente no ofrece ahora sacrificios por el pecado, sino sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos? De alabanzas y de comunión práctica con los hermanos en necesidad. La noción de alabanza en la Escritura es todo aquello que enaltece a Dios. Escuche bien, apreciado hermano, apreciada hermana, la definición de alabanza escritural. Lo voy a volver a repetir. La noción de alabanza en la Escritura es todo aquello que enaltece a Dios. Y esto, debido a un profundo sentido de gratitud en el alma que en el creyente hay, y en razón de nuestro reconocimiento de las excelencias de la persona de Cristo. Eso es alabar a Dios. Ahora la actitud de adoración se advierte cuando el hombre se acerca con palabras que expresan cuánto él ha encontrado en la persona de Cristo. Eso es adorar a Dios ahora. La alabanza es aquello que enaltece a Dios por un profundo sentido de gratitud en el corazón del creyente en Cristo. Pero la actitud de adoración se advierte cuando el hombre ahora se acerca con sus palabras que expresan todo lo que ha encontrado en la persona maravillosa de su Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y así la alabanza como la adoración es un fruto de labios que confiesan su nombre. Alabar y adorar a Dios confesando su nombre significa reconocer su nombre y aquella relación por la cual Él mismo se ha dado a conocer a nuestros corazones. Nada es tan grato y satisfactorio para el Padre, queridos hermanos, como el nombre de Cristo. La alabanza y la adoración no consiste en la ofrenda de nuestros sentimientos,
o expresar nuestro bienestar a Dios. No consiste la alabanza y la adoración en esos aspectos. No se basa la alabanza y la adoración en una ofrenda de nuestro sentir ni en nuestro bienestar hacia Dios, aunque allí haya regocijo y gratitud. La alabanza y la adoración es la confesión de Cristo, de cuánto regocijo encuentra nuestra alma en Él. Y Él es quien produce la alegría en el corazón del verdadero adorador, es decir, del pecador que se reconoce salvado por la gracia de Él. Y de tales adoradores, Dios se agrada, dice la Escritura. Estos sacrificios de alabanza y de adoración se ofrecen por medio de Él, por medio de Cristo. Somos tan dependientes de su mediación para ofrecer una adoración y una alabanza aceptable. Como nuestro sumo sacerdote es ministro del santuario, tal como hemos leído en el texto 2 del capítulo 8 de Hebreo, que dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. El Señor es ministro en el santuario. Fíjese, apreciados hermanos, que el vocablo griego traducido como ministro es leiturgos. Fíjese que se usaba antiguamente para referirse a un oficial en algún servicio público. Y el servicio de este sumo sacerdote es un ministerio, como hemos visto, de intercesión por los suyos. Y literalmente el texto griego reza así: tonagion leiturgos, es decir, de los santos ministros. Ese de los santos ministros es en el sentido del sinónimo del templo, referido especialmente al lugar santo, al lugar santísimo, en el santuario terrenal. Figura y símbolo de las cosas verdaderas en el santuario procedente de Dios. Al santuario se le da el calificativo de verdadero, en el sentido de que es definitivo. Es el santuario adecuado a la eternidad del Dios vivo y verdadero que mora en él. La principal característica de este santuario que el divino autor desea destacar es que se trata de un santuario, tal como el griego dice, en epesen o kyrios uk antropos, es decir, puesto o erigido por el Señor y no los hombres. Es el santuario al que se hace referencia en el texto definitivo y el lugar de la presencia de Dios. Esa es la razón por la cual se debe calificar este santuario donde mora Él como verdadero. Él no se encuentra a la puerta del santuario celestial. Él está, el Señor Jesús, a la puerta del santuario verdadero y definitivo, el celestial. Y ponemos allí nuestro sacrificio espiritual delante de Él, que está allí esperándonos a la puerta de este santuario verdadero, hecho por Dios y no por las manos del hombre. Ponemos allí nuestro sacrificio espiritual de alabanza y de adoración en sus manos, para que Él, con la fragancia de sus méritos infinitos y de sus perfecciones irrefutables, lo presente para la aceptación por parte de Dios, el Padre. Solo por medio de Él
podemos ofrecer estos sacrificios, porque es por la ofrenda de su cuerpo, es por su sangre derramada que nuestras personas han sido santificadas. Y Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es que Jesucristo, como sumo sacerdote y como ministro de este santuario celestial definitivo y verdadero, no solo ha abierto el templo celestial, sino que además nos introduce allí. Estamos allí para aprender a adorar y a alabar a Dios. Y estamos allí para empaparnos cada vez más de su humildad que Él tiene ante Dios. Otra vez nuestro pensamiento vuelve al concepto del capítulo 7, el texto 25, cuando dice, los que por Él se allegan a Dios. Es decir, los que por Él se acercan a Dios. Acercarse a Dios, apreciados hermanos, es un concepto sublime. Es algo solemne. Es el lugar más elevado de todos. Es decir, es acercarnos al lugar santísimo, al lugar santo de los santos, y habitar allí todo el día, invirtiendo toda nuestra vida allí, y habitando allí continuamente. Cualquiera sea el estado de nuestro ánimo, por alegre o desdichado o desdichada sea nuestra condición, siempre hemos de acercarnos a Dios con un sentido de indignidad a causa de nuestros pecados y con un reconocimiento de la enormidad de nuestra culpa. Pero al mismo tiempo, alabamos y adoramos a Dios por su gracia infinita y por su trabajo misericordioso por cada uno de los suyos. Pues la gratitud del corazón siempre tiene como telón de fondo aquella obra de Dios que ha tratado con la profundidad del pecado humano para destruirlo. El creyente no se presenta delante de Dios con las manos vacías. ¿Por qué? Porque el sacrificio del cuerpo de Cristo es la ofrenda del creyente pecador. Y por la fe, el hombre que adora y alaba se identifica con la ofrenda de Cristo y la hace suya. Esta es la base de nuestro regocijo y esta es la fuente de nuestra consolación que tenemos en Cristo. En el santuario verdadero, aquel santuario en que el Señor oficia, que está en los cielos, desde allí Él administra las realidades espirituales del cielo. En ese ambiente celestial, Él se manifiesta para los que se acercan en alabanza y en adoración. El sacrificio de Cristo ha transformado entonces completamente el método para que nosotros nos acerquemos a Dios. Él en su misericordia nos ha invitado a acercarnos. Él en su misericordia no ha entrado allí solo, porque a ese ambiente celestial el creyente es exhortado a acercarse en todo tiempo y en todo tiempo y en toda necesidad. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y con la voluntad del Señor continuaremos este precioso tema en la próxima reunión.